despejamos esta abstracción máxima y luego lo reemplazamos en esta ecuación de acá. Hacemos el reemplazo y obtenemos esta expresión. ¿Ya? Y esta expresión de acá, ¿ya?, que nos permite calcular la precipitación neta en función a los datos del número de curva y de la precipitación total, ¿ya?, la vamos a graficar. Esta ecuación la graficamos y obtenemos este gráfico de acá, donde cada una de estas curvas, ¿ya?, representa un determinado número de curva, valga la redundancia. Es por eso que recibe el nombre. ¿Por qué recibe el nombre de número de curva? Porque gráficamente son curvas. ¿Y cómo se grafica estas curvas? A partir de esta ecuación de acá, donde en el eje de las abscisas está las precipitaciones totales y en el eje de las ordenadas está la precipitación neta. Y cada una de estas curvas representa un determinado CN. Y ahí aquí, entonces, ¿qué debemos hacer acá? Tenemos un dato de precipitación total, aquí se observa. Aquí hay un ejemplo, ya. Tenemos 10 pulgadas de precipitación. Esta es la precipitación total, ya, sobre una cuenca a la que corresponde un número de curva o una curva número de 60, que nos pide sacar la precipitación neta. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí lo único que hacemos en este gráfico de acá es buscar 10 pulgadas. ¿Dónde está? Aquí está, 10 pulgadas. Ya, proyectamos verticalmente y tenemos que hacer chocar esta recta vertical con la curva número que presenta la zona de análisis o nuestra zona de estudio, que en este caso nos está diciendo que es 60. Listo, choca. Y luego lo que hacemos es proyectar una horizontal que llega a chocar con las ordenadas. Y donde llega a chocar con esta ordenada es la precipitación neta, que en este caso va a ser 4,8 pulgadas. ¿Ya? Es por eso que recibe el nombre de número de curva. Ya, entonces, este es el método del número de curva. Ahora, como nosotros hemos llegado a esta ecuación a partir del concepto de abstracción inicial. Pero si nosotros no queremos trabajar con el número de curva y solamente queremos trabajar de manera directa con la abstracción inicial, aquí nosotros tenemos otros valores, ¿ya? En este caso, valores de abstracciones iniciales. ¿Ya? Estos son para números de curva. Esto para las abstracciones iniciales. Y aquí igual de la misma forma, tenemos las precipitaciones totales en el eje de las abscisas y la precipitación neta en el eje de las ordenadas. ¿Ya? Entonces, dependiendo con qué parámetro van a utilizar o con qué parámetro van a trabajar para calcular la infiltración que te va a permitir transformar las precipitaciones totales en precipitaciones netas, ¿ya? Ustedes van a utilizar uno de estos dos gráficos. Esto, si no me equivoco, se utiliza más en América y esto ya se utiliza de manera casi por todo el mundo. ¿Ya? Pero es así, es algo más o menos estándar, si no me equivoco, sí que se utiliza. Ya, ahora, cuando nosotros trabajemos con el GHMS y utilicemos el método para calcular las pérdidas por infiltración de la curva, del SSS, del número de curva, ¿ya? Nos va a pedir como dato obligatorio CN, ese es el dato obligatorio. Sin embargo, se va a observar que van a existir ya dos parámetros más que nosotros podemos introducir, pero ya no obligatoriamente, es decir, si deseamos, que son las abstracciones y ¿cómo se llama esto? Y las zonas ya que presentan que están impermeables, las zonas impermeables, es decir, zonas donde haya macizos rocosos, es decir, donde hay impermeabilidad del 100%, ¿ya? Esas zonas. Entonces, si nosotros no contamos con datos de abstracciones iniciales, ¿ya? No hay lío, solamente requerimos colocar números de curva. Y lo que hace el programa es calcular esas abstracciones, ¿ya? A partir de los números de curva con esta ecuación de acá, con esta ecuación, ¿ya? Donde nos dice que la abstracción inicial es igual a 5080 sobre el número de curva menos 50,8. Es decir, que automáticamente con el dato que introduzcamos de CN, vamos a obtener el dato de P sub 0. ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado con esto,
que estos P sub ceros, ¿ya?, son teóricos, porque se basan en el principio de que la abstracción inicial es igual al 20% de la abstracción máxima, ¿ya? Aplicando esta ecuación teórica, ya obtenemos esta ecuación, ¿ya? Pero si nosotros llegáramos a obtener estos datos en campo, se puede dar el caso de que esos valores no lleguen a coincidir, ya que esta ecuación teórica que hemos utilizado acá ya se ha determinado en función a condiciones específicas o particulares de una determinada zona. Ya, ahora, nosotros de esta forma aplicamos el método de número de curva, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que nuestra cuenca de análisis no es homogénea, ¿ya? Y que sí o sí va a haber una heterogeneidad a lo largo de toda la superficie. ¿Y qué implica eso? Implica que el grado de permeabilidad va a ser, que el grado de impermeabilidad va a ser variable. Y por lo tanto vamos a requerir de números de curva ya para cada subcuenca. Y obviamente esos números de curvas van a ser números de curvas equivalentes. ¿Por qué? Nuevamente voy a repetir, porque la cobertura vegetal no va a ser igual en toda la zona, no, va a variar necesariamente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En caso de que nos varíe tanto la cobertura vegetal como el tipo de suelo, porque también tenemos que tomar en cuenta eso, que va a haber una heterogeneidad en el tipo de suelo, no necesariamente sobre 20 kilómetros cuadrados ya va a haber un tipo de suelo C o un tipo de suelo B, no. Puede darse el caso que exista combinaciones de esos tipos de suelo, entonces de esa forma va a haber números de curva distintos. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Ya, lo que se debe hacer es sacar un número de curva equivalente. Y ese número de curva equivalente se determina en función de esta ecuación de acá. El número de curva equivalente va a ser igual a la sumatoria del producto del número de curva por la superficie el cual presente dicho número de curva dividido entre la superficie total. ¿Ya? A ver. ¿Dónde está? Ya, a ver, vamos a ver acá para que sea sencillo que entiendan. Ya, esta va a ser nuestra cuenca. ¿Ya? Y esta cuenca se divide en determinadas subcuencas. Aquí va a haber una subcuenca 1, va a haber una subcuenca 2, otra subcuenca 3, otra subcuenca 4, subcuenca 5. Y estos son 5 subcuencas. Y se va a observar que la cobertura vegetal a lo largo de esas subcuencas es variable y al mismo tiempo van a presentar distintos tipos de suelo. ¿Ya? Es decir, aquí vamos a tener un CN1, aquí va a haber otro CN2, ya, luego aquí otro CN3, aquí va a haber dos CNs, CN1, CN2, aquí va a haber tres CNs, CN1, CN2, CN3, aquí va a haber cuatro CNs, CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, aquí va a haber un solo CN, CN1, aquí va a haber 5 CNs, CN1, CN2, CN3, CN3, CN4, CN5. ¿Ya? Entonces, como vamos a tener varios curvas, números para cada subcuenca, lo que se debe hacer es sacar un CN equivalente. De acá que voy a tener voy a calcular un CN equivalente. Un CN equivalente. ¿Ya? Cada uno de estos curvas, números, va a abarcar una determinada superficie. Este va a abarcar una superficie A2 y este C1 va a abarcar una superficie A1.
Entonces, como yo sé cuánto va a ser la superficie del CN1 y cuánto va a ser la superficie del CN2, sacamos un CN equivalente y sabemos que es igual a la sumatoria del producto de cada uno de las CNs, ya con su respectiva área, ya área sub I lo voy a llamar, ya dividido entre el área total, es decir, el área de esta subcuenca, el área total, el área de la subcuenca. ¿Ya? Y así van a ser para cada una de las subcuencas. Cada subcuenca una determinada, una pequeña parte de su superficie va a tener su respectivo número de curva. Entonces, como se tiene eso, sacan un CN equivalente. Eso es lo que deben hacer. ¿Ya? Es para eso este CN equivalente. Entonces, aquí nos dice que CN es el número de curva de una determinada parte del total de la superficie. En este caso, este C1 va a ser una pequeña parte de esta subcuenca. Este CN2, otra pequeña parte de esta subcuenca. ¿Ya? A, la porción total, A sub I, una porción del total de la superficie, y A sub T, el área total de la superficie. ¿Ya? De esta forma es como ustedes van a sacar el CN equivalente. ¿Ya? Aquí yo tengo un mapa, ¿ya? Donde me muestra la cobertura vegetal. ¿Ya? Este es de cobertura vegetal. Acá nos está diciendo que esta pequeña superficie de acá es un lago. Esta pequeña superficie es un cuerpo de agua. Acá esto que está en verde oscuro son bosques. Lo que está en verde un poco más claro son arbustos. ¿Ya? Acá lo que está en amarillo son pastizales. Esto lo que está en plomo son asentamientos, etc. Eso es lo que ustedes deben tener. ¿Ya? Un mapa de cobertura vegetal. Existen varios métodos para obtener ese mapa de cobertura vegetal. El primero es directamente descargarlo del GeoBolivia. Ya es un mapa, pero la única desventaja en este caso, si nosotros sacamos de GeoBolivia, es que es un mapa del 2010. Y como ustedes saben, ya la conformación que presenta en cuanto a la cobertura vegetal, la cuenca va a variar a lo largo de los años. Nunca va a ser estático, siempre va a ser dinámico, va a haber una variación constante. Entonces, puede darse el caso de que la curva número que ustedes saquen con el mapa vegetal, de cobertura vegetal de ese año, ya no sea el adecuado para la situación actual. Y por lo tanto, al momento de hacer la modelación hidrológica y sacar los resultados, no se adecúen a los que se llevan a los que resultan en la actualidad. Entonces, mucho cuidado con eso. El otro es dibujarlo o digitalizarlo de manera manual, es decir, aplicando las herramientas del ArcGIS, ¿ya? Y sobreponiendo una imagen satelital, ubicar de manera manual ya cada una de las partes de la cobertura vegetal. ¿Ya? Eso lo pueden hacer. Y la última parte consiste en usar un satélite Landsat. En un momento voy a ver, ¿ya? Ya, como les estaba diciendo, el último consiste en descargar una imagen NDVI, ya, de los satélites Landsat, que tiene la ventaja de ser actualizado, es decir, que podemos sacar de este mismo año, incluso del año 2020, y a partir de un preprocesamiento, donde nosotros primero identificamos a partir de una imagen satelital los tipos de coberturas que existen, ¿ya? Hacer las reclasificaciones respectivas.
Obviamente este método es un poco más moroso, ya que muchas veces vamos a tener que hacer N reclasificaciones hasta que encontremos las coberturas que nosotros requerimos, ¿ya? Y obviamente se va a tardar una mayor cantidad de tiempo. Pero con ese método vamos a obtener un número de curva un poco más adecuado a lo que nosotros requerimos, ¿ya? Eso luego lo vamos a ver. Entonces, esto es cómo se tiene un mapa de cobertura vegetal. Obviamente, para cada uno de estos tipos de cobertura vegetal, tenemos un dato de superficie. Ahora, aquí nosotros tenemos el tipo de suelo hidrológico. Ya sabemos el tipo de cobertura, entonces ahora requerimos el tipo de suelo. Ya, la variación del suelo, o sea, el tipo de suelo no varía tanto a lo largo del tiempo. No existe una variación así que resulte muy importante, ¿ya? Así que los tipos de suelo que nosotros podemos sacar de GeoBolivia pues, son correctos, ¿ya? O sea, la variación aquí no hay mucho lío. Donde sí hay mucho más lío es en el tipo de cobertura. ¿Ya? En este caso tenemos que observar que va a haber 4 tipos de suelos hidrológicos. Suelo tipo grupo A, B, C y D, donde se va desde el más granular hasta el más fino. El suelo tipo A, ya nos estamos hablando de arenas, y el tipo D ya estamos hablando de arcillas. Cuando hablamos de grupo A, estamos hablando de arenas profundas, suelos profundos depositados por el viento y limos agregados. Grupo B, suelos poco profundos depositados por el viento y marga arenosa. Grupo C, margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos con bajo contenido orgánico y suelos con alto contenido de arcilla. Y el D, que son suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas altamente plásticas y suelos salinos. Ya se va a observar que los suelos del grupo A y B son permeables, mientras que C y D como estamos hablando de material más fino, ya presentan mucha menor permeabilidad. Entonces, como ya tenemos los datos de tipo de suelo y tenemos también la superficie que abarca cada una de estas coberturas vegetales, ya nosotros utilizamos tablas para determinar el número de curva. Esta tabla que aquí pueden observar es del Ventechau, ¿ya? Pero tienen que considerar que esta tabla del Ventechau es muy limitada porque aquí nos dan pocas opciones. Ya hay mejores tablas, hay tablas más detalladas, ya donde ustedes pueden encontrar una mayor cantidad de tipos de cobertura vegetal. Ya, pero esto es sencillo, cómo se utilizan estas tablas. O sea, la forma en sacar el número de curva, tanto con las tablas del Ventechau como otros tipos de tablas, es lo mismo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, acá, ya en estas filas de acá, ya nos dan la descripción del uso de la tierra, es decir, nos dan el tipo de cobertura vegetal que se tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, definir cuál es la cobertura vegetal de nuestra zona de análisis y luego de eso, definir qué tipo de suelo se encuentra en esa zona que presenta esta cobertura vegetal. Ya en este caso voy a suponer que en mi zona de análisis existen bosques, o sea, hay bosques. O sea, aquí está, bosques. Y el tipo de suelo, estamos hablando de un tipo B, ¿ya? No, un suelo tipo C. Entonces, lo único que se tiene que hacer, vamos a bosques, suelo tipo C y interceptamos. Interceptar, y esto de acá, la intersección entre la cobertura y el tipo de suelo, ya es la curva número. Es fácil, es sencillo. Por eso, como les dije, requerimos sí o sí tener datos de la cobertura vegetal, qué tipo de cobertura existe en nuestra zona y también el tipo de suelo. Y para ello, y después de ello, lo único que se hace es interceptar y cuando sacamos el número de curva. Finalmente, ya hemos visto 2 parámetros muy importantes para sacar el número de curva: el tipo de suelo y la cobertura vegetal. Finalmente, tenemos que tomar en cuenta el contenido de humedad antecedente, muy importante. Como les dije, no es lo mismo analizar un suelo que ya se encuentra saturado que un suelo seco.
porque en esos dos va a haber una variación en cuanto a la capacidad de infiltración que van a presentar. En un suelo saturado o húmedo va a haber una mayor escorrentía y en un suelo seco va a haber una menor escorrentía. Eso es totalmente lógico. Ya entonces acá el Bente-Chao nos da tres tipos de condiciones de humedad. Antecedentes, obviamente condiciones de humedad antecedentes nos está refiriendo a cómo se encuentra el suelo antes de que inicie el evento que nosotros queremos analizar. Entonces aquí está condición seca, condición normal y las condiciones húmedas. Estas tablas, ya con estas tablas sacamos el número de curva normal, ya el número de curva normal, sacamos el normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luego lo que debemos observar es si realmente estamos en condiciones normales o si nos encontramos en condiciones secas o húmedas. Y en función de eso, lo que hacemos es variar ese número de curva. Y por eso utilizamos estas dos ecuaciones. Si nosotros trabajamos con una condición seca, ya aplicamos esta ecuación de acá, ya donde se observa que el número de curva para una condición seca va a estar en función al número de curva de condición normal, CN2. ¿Ya? Y en caso de que estemos hablando con condiciones húmedas, aplicamos esta ecuación de acá, donde el número de curva húmedo en condiciones húmedas va a estar en función al número de curva normal, y donde ese número de curva normal nosotros obtenemos en función a las tablas de cobertura vegetal, de la cobertura vegetal y el tipo de suelo. Y aquí está, nos dice condición 1, suelo seco, no aplicable a crecida del proyecto. Caudales chicos, obviamente aquí cuando dice no aplicable a crecidas del proyecto nos está diciendo que no es recomendable utilizar cuando trabajemos en eventos extremos, cuando haya alta crecida de caudales, es decir, cuando trabajemos con hidrogramas de crecida, ¿ya? Caudales chicos, esto se utiliza más que todo para caudales chicos. Los suelos en la cuenca están secos, pero no hasta el punto de marchitamiento, cuando se aran o se cultivan bien. Esta condición no se considera aplicable al cálculo para determinar la venida del proyecto. Por eso, como les dije, no es aplicable para la venida del proyecto. ¿Por qué? Porque con condición seca el número de curva va a ser menor y por lo tanto los caudales que vamos a obtener van a ser menores. Va a haber un menor caudal pico y las dimensiones que vamos a poder llevar a cabo de obras de protección, de obras de captación, ya van a ser menores. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. O sea, lo que nosotros no queremos es trabajar con caudales muy pequeños. Luego está la condición 2, suelo medio. Está asociada a crecidas anuales o promedios. Los suelos en la cuenca se encuentran en estado de humedad normal. Y la condición 3, que estamos hablando de suelo húmedo, para crecidas máximas, caudales grandes, es decir, aquí ya estamos trabajando para condiciones más extremas, o sea, ya condiciones críticas, donde existen picos altos. Los suelos en las cuencas se encuentran en estado muy húmedo. Esto se presenta cuando ha llovido mucho o poco, o han ocurrido bajas temperaturas durante los 5 días anteriores a la tormenta, y el suelo está casi saturado. Los números de curva han sido tabulados en el Servicio de Conservación de Suelos. Entonces, es todo esto lo referente al método del número de curva, que nos va a permitir definir qué cantidad de precipitación se va a infiltrar y a partir de ello sacar la precipitación neta. Ahora, lo siguiente que tenemos que ver son los tránsitos de hidrograma, o en este caso, laminación de hidrograma. De todo lo que se ha hablado ahora, ¿tienen alguna duda? Una vez más vuelvo a repetir, de todo lo que se ha hablado ahora, ¿ha habido alguna duda? Auxi, ¿podría volver a la anterior diapositiva, por favor? ¿Está?
perdón, a la siguiente, donde muestra las ecuaciones de ¿Listo? número de Taylor. Sí, en la segunda ecuación, cuando el 23 multiplica el CN2 y le divide entre 0,3 CN2, el CN2 directamente se puede simplificar, ¿no? ¿O es que cómo es una división? Esta ecuación de acá, va a tener mucho cuidado. Ya, está incompleta, ya. He sacado de una página y no está bien. Ya, les voy a mostrar. Hay una ecuación que, o sea, esta ecuación no es la real. Ahorita, aquí falta, justo en la parte del denominador, falta un número más, ¿ya? Si es que van a querer utilizar esto, o sea, la ecuación 3 no es correcta. Ahorita pareciera que se estaría simplificando, ¿no? Pero no es así. Ya, en las tablas del 20 Chau, o sea, este es del 20 Chau, solo que yo saco directamente esto de una página, no saco del mismo 20 Chau, y así esta ecuación, o sea, este número lo han borrado. Ya, si ustedes ven el hidrología aplicada del 20 Chau, ya, la ecuación número 3, o sea, de las condiciones húmedas, en la parte del denominador tiene que haber un número más, y si no me equivoco no resta, sino suma. Eso no me acuerdo bien. Ya, ahí tengan mucho cuidado. Por eso vean, busquen ya sea en ese libro o en el internet esas ecuaciones del contenido de humedad. Pero ahí falta, en la de condición de humedad falta ahí un número. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Alguien tiene alguna duda más? Va a haber una evaluación teórica respecto a todo lo que estoy hablando ahorita. Por eso vuelvo a repetir. ¿Hay alguna duda más? Vuelvo a poner, una vez más repito, va a haber una evaluación teórica respecto a ahorita lo que estoy hablando. Y no voy a responder el día de esa evaluación ninguna duda. Ahorita empiecen a preguntar. Porque luego cuando reviso lo que me muestra, o sea, sus avances, de todo lo que he hablado, apenas un 50% la mayoría me entiende. Y ahí recién están preguntando qué es esto, o si cómo era esto, cómo era esto. Entonces ahorita pregunten. Sí, una consulta. Sí. Nos dijo que en la condición 1 no es aplicable lo que viene siendo para el cálculo porque nos da valores chicos, ¿verdad? Pero si bien el terreno es árido, ¿cómo se llama esto? Seco, igual no se llega a aplicar, ¿no? Es que deben considerar que cuando nosotros diseñamos obras hidráulicas, o ya sea obras de protección o de captación, almacenamiento, ya siempre necesitamos sobredimensionar un poco más, ¿no ve?
no actuar actuar sí o sí hasta el crítico, o sea, sí o sí va a llegar hasta este valor, entonces con ese valor vamos a diseñar. No, 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 porque allí ya estaríamos trabajando al límite. ¿Ya? Entonces, si nosotros trabajamos con un número de curva seco, ya estaríamos trabajando al límite. ¿Por qué? Porque mira, va a haber una gran infiltración, ya que estamos hablando con suelo seco, y la cantidad de escorrentía que vamos a obtener va a ser menor. Va a haber un menor caudal pico. Entonces, vamos a dimensionar con eso. Y las probabilidades de que exista algún tipo de falla en nuestra estructura debido al dimensionamiento de los mismos es mayor. Entonces, para evitar eso, ¿ya? Tenemos que dimensionar más, entonces tenemos que trabajar con una condición, con una mejor condición, y eso es cuando el suelo está saturado, ¿ya? Además, tenemos que tomar en cuenta que puede que siempre vamos a trabajar con escenarios 20, 50 y 100 años, ¿ya? Y esos escenarios ya pueden llegar a generar, justo en esos tiempos pueden llegar a generarse precipitaciones muy altas, y puede darse el caso que antes de que se genere ese escenario, ya ahí se haya generado una lluvia unos 2 o 3 días antes. Eso nosotros no podemos definir, o si no existe una manera, o quizás sí hay creo que sí hay forma de pronosticar, ya, pero eso ya es otro tema. ¿Ya? Pero entonces, para evitar toda esa incertidumbre que nosotros podemos tener, ¿ya? Y facilitarnos el trabajo, es mejor trabajar con una condición mucho más, ¿cómo se llama esto? Con un número de curva mucho mayor. Para de esa manera tener caudales mayores y tener dimensiones que, si bien estén sobredimensionadas, ya no corran el peligro de fallar. Y una consulta más, Ox. Sí. Nos dijo que supongamos que en el 2010 había árboles o vegetación en un sector y en la actualidad no hay en ese sector, entonces va a variar, digo, va a influir en lo que es la infiltración y demás. Ahora, para futuro, ¿existe algún parámetro en el cual nos podamos guiar en un futuro? Decir, va a existir algo similar como dijo chequeo, ¿no? Como dijo quema de o chequeo, no recuerdo el término, pero ¿hay algún valor o parámetro para estimar también? No hay ningún tipo de ecuación o parámetro el cual permita definir el comportamiento que va a tener el ser humano a lo largo del tiempo, ya que prácticamente, ¿qué es lo que cambia la cuenca? El mismo ser humano. Nosotros no sabemos cómo va a actuar el ser humano en el futuro. Puede que las necesidades que va a presentar en un tiempo posterior sean mayores y van a empezar a utilizar toda esa zona por urbanizar. No lo sabemos. Eso es algo totalmente impredecible. Entonces, no se puede saber. Nosotros no podemos saber. O sea, las coberturas vegetales con las cuales trabajamos siempre van a trabajarse con los del presente, o sea, con el estado actual. Obviamente no con el estado de hace 10 años, no con el estado actual. Pero nosotros no podemos proyectar, va a ser para 20 años, así va a ser, así va a estar la cuenca. No se sabe. Eso es totalmente impredecible. No existe. El ser humano, tú sabes, cómo actúa de acuerdo a lo que al presente o al contexto que se encuentra en ese momento. ¿Ya? Y tú sabes que ese contexto puede variar en función del tiempo, en función de las necesidades que presenta a un suceso específico que sucede en ese momento, o a necesidades que requiere. O sea, eso no se puede definir. ¿Alguien tiene alguna duda más?
Ok, ya que no hay duda, al parecer son expertos. Son expertos. El siguiente paso que vamos a hacer, bueno, el siguiente tema que vamos a llevar a cabo es el tránsito de onda o del hidrograma. Ya, este es un tema muy importante a considerar, ya que se va a observar que cuando el hidrograma ya empieza a moverse, ya sea a través de un cauce o a través de un envase, va a sufrir modificaciones, va a sufrir ciertos cambios. Y esos cambios en que se van a traducir. Primero, en el achatamiento del caudal pico, es decir, si el caudal pico partía con 25 metros cúbicos al inicio del cauce, ya al final del cauce va a terminar con 20 metros cúbicos. En este caso va a observarse una diferencia de 5 metros cúbicos, es decir, va a reducirse ese caudal pico. Y también se va a traducir en el retardamiento del caudal pico. Es decir, si para la entrada el caudal pico llegaba a las 3 horas, para la salida el caudal pico va a llegar a las 5 horas. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese aspecto, principalmente al momento de hacer nuevamente dimensionar obras hidráulicas, ya sea de protección, obras de protección, captación, etcétera, ya que si obtenemos caudales picos donde no consideramos ese tránsito del hidrograma o laminación del hidrograma, ya las dimensiones que va a obtener esa obra van a ser muchísimas mayores y por lo tanto la cantidad de dinero que se va a tener que utilizar va a ser mayor. En cambio, si nosotros simulamos y obtenemos un tránsito de hidrograma que se adecue de la mejor manera a la realidad, ¿ya? Las dimensiones los caudales picos van a ser menores y las dimensiones que vamos a tener que realizar igualmente se van a reducir y por lo tanto los costos de igual forma. ¿Ya? Entonces es muy importante considerar ese aspecto, o sea, cómo va a variar, cómo va a cambiar el hidrograma a lo largo de ese cauce. ¿Ya? También esto es muy importante al momento de hacer análisis de inundaciones, ya que si contamos a lo largo de todo el cauce con medidas de protección como reservorios cuyo espejo de agua va a servir para retardar y para reducir ese caudal pico del hidrograma, ¿ya? Los mapas de intensidades o en este caso las franjas de seguridad que vamos a obtener van a ser menores, van a reducirse. ¿Por qué? Porque el caudal pico que vamos a tener va a ser muchísimo menor. ¿Ya? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Entonces aquí puedes observar cómo varía el hidrograma a medida que se va moviendo a través de este cauce. ¿Ya? Entonces partimos de punto inicial acá, punto A. Tenemos este hidrograma de acá. ¿Ya? Del punto A al punto B, ¿ya? Existe una variación del hidrograma. Se observa, primero, que el caudal pico se reduce, es menor, y al mismo tiempo que el hidrograma se alarga. Y por lo tanto va a presentar un retardamiento del caudal pico. Yendo al C, no, hay un mayor alargamiento del hidrograma. Se reduce más el caudal pico y también el tiempo de retardo es mayor. Entonces, si nosotros diseñaríamos con este pico, ¿ya? Habría un gran sobredimensionamiento de la obra, o de la estructura hidráulica. Pero si nosotros dimensionamos con este pico, que es muchísimo menor si nosotros hacemos una comparación, ¿ya? O tenemos dimensiones más pequeñas, pero que se adecuan al hidrograma real. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta esto. Ya aquí pueden observar, aquí en vez de, aquí por ejemplo, lo que está en rojo y lo que está en verde, acá lo que está en rojo es el hidrograma en un tiempo T2 y este es en un tiempo T1. Acá en un tiempo T2 hay un menor caudal pico y también hay un desplazamiento, se observa un desplazamiento de hidrograma. Ya por ese desplazamiento no es más que el retardamiento, o sea, un mayor retardamiento. Aquí iba a las 15 horas y aquí ya va más o menos a las 17,5 horas. Entonces es muy importante considerar. Ya, en este caso, el tránsito de hidrograma se puede dar a través de los cauces o a través de reservorios. ¿Ya? Aquí dice que existen dos métodos para calcular el tránsito de hidrogramas. Primero el método hidrológico,
donde se va a utilizar las ecuaciones de la conservación de la masa y de la conservación del momentum o cantidad de movimiento, ya para llegar a soluciones simples, pero que no se aproximan ya mucho con respecto a lo que pueden realizar los métodos hidráulicos. Y aquí están los métodos hidráulicos que utilizan la ecuación de la continuidad y ecuaciones del movimiento del fluido, ya que para cauces o canales en régimen no permanente se utilizan ecuaciones diferenciales. Aquí ya llegamos a lo que son métodos numéricos, ya sea volúmenes finitos, diferencias finitas o elementos finitos, ya que nos van a servir para convertir estas ecuaciones diferenciales en ecuaciones aritméticas y a partir de un determinado esquema que utilicemos, esquema hacia adelante, esquema hacia atrás o esquema central, resolver lo que necesitamos, ¿ya? Entonces, estos dos métodos, método hidráulico y método hidrológico. Ya, entonces mañana lo que vamos a hacer ya es directamente finalizar con lo que es la laminación de onda, tránsito de onda. Ahorita voy a hacer lo que es el tránsito de onda a través del cauce utilizando esta ecuación de acá, y voy a hacer obviamente también el tránsito de onda a través del envase. Una vez que termine lo que es el tránsito de onda, ya lo que voy a hacer es mostrarles cómo generar un mapa de cobertura vegetal, un mapa de número de curva, y finalmente vamos a hacer un ejemplo de GHMS. Ya eso es lo que vamos a hacer mañana. Ya saben, 9:45 es la hora de clases. Y antes de terminar, nuevamente vuelvo a repetir, ya ¿tienen alguna duda de todo lo que he hablado? Sí. ¿Qué porcentaje de inundación qué porcentaje de infiltración deberíamos considerar en la zona de inundación de la presa? ¿Tiene que ser el mismo que está en los ríos de la cuenca o es algo distinto por la humedad? Puede variar, es que ahí tienes que considerar el tipo de suelo que tiene todo el espejo de agua, o sea, el tipo de suelo del vaso, o sea, el material que está en la parte inferior de todo el espejo de agua. Ahí no sé, puede que sea arena, puede que sea arcilla, eso no sé, dependiendo de qué tipo de material se encuentre en el vaso, ya va a depender de la capacidad de la infiltración que se va a tener ahí. ¿Y esa infiltración es la misma en tiempos lluviosos y en tiempos de sequía? Obviamente. Constante. Tendría que serlo porque al menos, bueno, no necesariamente. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber transporte de sedimentos igualmente. Aquí nosotros no estamos considerando el transporte de sedimentos que se va a producir cuando el agua llegue al espejo o al vaso. ¿Ya? Y ese transporte de sedimentos puede generar que el material que se encuentra en la parte inferior ya llegue a consolidarse y por lo tanto la capacidad de infiltración se reduzca, ¿ya? O también que pueda transportar material más impermeable. ¿Ya? Eso también puede suceder, ¿ya? Pero en este caso, como no estamos considerando el transporte de sedimentos, ya obviamente solamente definimos un único material para todo el vaso y tendría que ser constante, porque la infiltración va a ser la misma, ¿no? Y esa infiltración en la zona de inundación de la presa, ¿tenemos que considerar también en el balance hídrico o solo la evapotranspiración? También la infiltración. Eso también. ¿Alguien tiene otra duda?
¿No? Ok, ya que no hay duda alguna, quedamos en este tema hasta lo que ha avanzado el día de hoy. Ya, mañana vamos a terminar todo y la presentación de esto va a ser dentro de 2 semanas. Ya, pero sin embargo, si bien su presentación va a ser dentro de 2 semanas, eso no significa que no voy a terminar, no voy a seguir avanzando. Ya, yo voy a seguir avanzando. Mañana vamos a terminar lo que es todo lo modelación hidrológica y la siguiente semana vamos a hacer el cálculo de la altura de la presa y también ya han hecho control de infiltración y estabilidad de taludes con el INGE. Ya han hecho filtros. filtros. Entonces ya han hecho control de infiltración. Ya. Entonces, y también voy a empezar con control de infiltración. ¿Ya? Y termino eso, voy a hacer slide y con eso ya está todo. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a terminar todo lo que es modelación hidrológica y la siguiente semana ya lo que es altura de la presa. Si no tienen ninguna duda, nos vemos el día de mañana, 9:45 por favor.